Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto al señor diputado Álvaro Vega. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, gracias. Bueno, 40 años de militancia. ¿Recuerda el inicio, cómo fue, cómo se procesó esa afición por la política, luego trasladada a un cargo de tanta jerarquía como la Diputación? Sí, el 5 de febrero del 71, cuando se funda el Frente Amplio, yo tenía 12 o 13 años, no quiero ni acordarme de eso, andaba repartiendo volantes con un amigo que anunciaban la llegada del Frente Amplio y me para un policía en la calle y nos llevó a los dos a la comisaría porque no sabía ni qué era eso que estábamos haciendo. Fue una actitud de, en realidad, nunca me imaginé que era esto el comienzo de tanta cosa, ¿no? De esta construcción que termina ni más ni menos que con el gobierno anterior de Tabaré Vázquez y el actual. Siempre militando, bueno, con esta actitud, digamos, de militancia fuerte, de base, digamos. Sí, yo me integré el 26 de marzo en esa época, que era el brazo político del MLN, después el paréntesis natural que tuvimos todos los uruguayos por la dictadura, y tuve una etapa militando con los anarcos, más como una cuestión de cariño que otra cosa, y luego me reintegré el 26 de marzo en el Uruguay, ya en el final de la dictadura, y al MLN, y bueno, en fin. Y hoy llega a este momento donde... ¿Cuál es la sensación que tiene? ¿De desazón, de decepción, de dolor, de tristeza? No. Yo soy un guerrero. Creo que uno tiene que pelear, tiene que decir lo que piensa, tiene que discutir y asumir las consecuencias de lo que hace. Y no sentirse víctima ni nada que se le parezca, ni creer que es mejor que todos los demás. Simplemente yo tengo la obligación con mi pueblo, con mi familia, de decir lo que siento y lo que veo. ¿Quién cambió? ¿Usted o el MPP? Yo he mencionado eso, que a veces no estoy seguro si el que dejó el MPP fui yo o hay otros que dejaron el MPP y en realidad yo me quedé. ¿A usted lo expulsan o todavía Sí. no está enterado? No, ayer tuve una reunión con dos compañeros a los cuales aprecio muchísimo. Claro, Baráibar y Rodríguez. ¿Quiénes fueron los compañeros? Sí, Baráibar y el Chacra. El Chacra, no sí, sé. Sí, González. González. Que fueron, son dos compañeros que yo estimo mucho y tuvimos una conversación amable en la cual planteé mis puntos de vista y bueno, en definitiva acordamos una separación en buenos términos. En realidad también me plantearon que lo que salió a la prensa no era muy exacto, pero yo esos cuentos ya los sé. Y después decimos una cosa, después salimos a... Bueno, pero a ver, entonces precisemos un poco. Primero, ¿qué le planteó usted a esta delegación, a Baráibar y a González? Primero que nada, una de las cosas que me ofende es que me vengan a pedir la banca, porque yo desde hace un tiempo que planteé que me iba a ir, tenía resuelto esto, porque primero que no estoy atornillado a ningún sillón. Y después considero históricamente, desde que me inicié en política ese 5 de febrero, yo estoy convencido que las bancas son de los grupos políticos. Y que si uno se va, deja la banca. Me parece que es lo natural, lo que debe pasar. No deberían haberle exigido algo que usted estaba convencido que había que hacer. Claro, y menos por la prensa. Porque además sabían que yo no me iba a quedar con la banca, no se me ocurre ese tipo de cosas. ¿Esa fue la precisión que le realizó Baráibar, por ejemplo, que lo de la prensa no era tan así? No, la precisión fue que en realidad iban a conversar conmigo a ver en qué situación quedábamos, que no era una expulsión lisillana. Yo creo que estos compañeros que estoy convencido de su honestidad, en realidad me fusilaron. Había un montón de gente que quería, porque he sido un bicho molesto, diciendo cosas que incomodan. ¿Por qué ha sido un bicho molesto diciendo cosas que incomodan? Yo, por ejemplo, en el Parlamento he denunciado el tema de los viajes permanentemente, hace mucho tiempo. Pero además me parece que tenía que denunciar, primero que nada, a mis compañeros. ¿Usted viajó en condición de parlamentario? Fui a Buenos Aires a un congreso sobre el tema tabaco, después hicimos la ley, y después fui invitado por la Fundación Eber a Buenos Aires también, que ahí no tuvo el Parlamento nada que ver, a un seminario sobre defensa, porque yo estuve en la Comisión de Defensa un tiempo. ¿Rindió cuenta de sus gastos? No se rinde cuenta. No sé, no es una necesidad. ¿No debería modificarse eso acaso? Debería, se puede.
Usted alude específicamente a un viaje que insumió por parte de, corríjame si hay algún dato impreciso, por parte de 2 personas, un viaje a Oriente de $100.000 de inversión. Sí, había más personas eran, porque esas delegaciones son multipartidarias, Sí. porque, a ver, el grupo viajero no es, No es de un solo partido. no son 2 o 3 y tampoco son de un solo partido. En realidad a mí lo que me molesta es que sean de frente, los demás, que hagan lo que les parezca, pero yo hago referencia a ese viaje porque la presidenta era compañera del MPP. Claro. Y me parecía que uno tenía que tener la autoridad moral, porque si no te van a decir, denunciás a uno, pero a tus compañeros los tapás. Se trata de Ivonne Pasada. ¿Habló con Ivonne Pasada usted? De este tema no, yo cuando terminó su presidencia, yo ya hice en marzo, abril, hice una carta al MP diciendo lo que había pasado. No hemos visto, pero no hemos hablado del tema específicamente. Álvaro, ¿usted recorrió los caminos internos de su fuerza política para este tipo de manifestaciones? Lo recorrí, a no ser que yo lo planteé. Ahora me vinieron con alguna respuesta, pero en realidad lo planteé, lo mandé por escrito, y bueno, no tuve contestación. El doctor Tabaré Vázquez... En algunas cosas tienen razón que yo, hay cosas que he dicho y cosas que no recorrí los caminos internos, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Y bueno, en algunos aspectos, en cuanto a lo que yo último digo, que es el MPP se ha transformado en una organización llena de políticos profesionales. Ajá. Eso lo hablé con algunos compañeros, tampoco fui y lo dije en la orgánica, pero el MPP no es un confesionario, donde uno va y confiesa sus penas. Claro, no es un confesionario, pero cualquier organización política no tiene mecanismos internos como para resolver estas circunstancias. Bueno, deberían tener. Creo que no funcionan. Porque, entre otras cosas, uno va a decir esto ante quienes están en la situación. El doctor Vázquez, por este tipo de situaciones, seguramente, habla de show mediático. ¿Usted a veces no se siente involucrado en el show mediático? No. No porque, primero, yo creo que el Frente tiene una política equivocada con los medios de prensa. Yo no hostilizo a nadie. Le doy entrevista al que me la pida. Tampoco ando pidiendo que me entrevisten. Si me llaman, le contesto. Nunca hago de señor Fuentes. Y lo que le digo a un periodista en cualquier circunstancia, se lo digo, y a veces muchas veces me pregunta, ¿puedo publicar esto? Digo, si no pudieras, no te lo hubiera dicho. Claro, estás hablando con un periodista. Exacto. Jamás, y aún tomando un café, porque algunos terminamos con algún tipo de relación, yo ya sé que estoy con un periodista. Pero la hostilización de los medios de prensa me parece que es un error, porque ayer me decían, no, porque en La República, seguro, que fue donde salió el tema de Agassi, capaz que el periodista, estaba entrecomillado, yo qué sé. En principio creo, yo nunca desmentí a un periodista. También sé que lo que yo digo lo van a usar, pero no son carmelitas descalzas, son periodistas. ¿Lo decepcionó a Agassi por ese concepto que tiene él del político en sí mismo? No, en realidad me asombró porque no sabía que había gente que podía dar título de político. En realidad para mí, si ser político es no decir lo que uno piensa, yo no soy. Aquello de lo político... Tampoco me tengo que volver a Florida porque nunca me fui, ni mucho menos a la medicina porque nunca me fui. Lo de políticamente correcto con usted no va a esa frase. No, porque creo que... Porque a mí, ¿qué me pasaba? Cuando yo era un médico asistente en salud pública, escuchaba al ministro de Salud Pública que decía, no, está todo bien, vamos a hacer esto, y yo llegaba al hospital y no había calmante. Entonces decía, o este tipo vive en otro mundo o a mí me está pasando algo. Y entonces yo no me quería ver en esa situación de decirle a la gente, no, muchacho, está bárbaro, y la gente después no llega a fin de mes. Entonces uno no puede ocultar las realidades, tiene que decirlas, porque además hay todo un camino. Nosotros hemos hecho muchas cosas, pero nos falta un montón. Nos hemos equivocado. Y a mí esos políticos que nunca le erraban no me parece correcto. Doctor, en aras de la transparencia, ¿no?, que usted busca y procura, también en algún momento se generó como una controversia respecto a una reserva de cargo que usted había realizado. Sí. ¿Cuál es la realidad actual respecto a sus funciones? Y yo reservé, yo era forense, digo porque voy a renunciar, no voy a seguir en eso, y era un cirujano del Hospital de Florida. Me pareció,
en realidad para mí era de cajón que tenía que poder pasar eso. Cuando llego acá en el 2005 me entero que eso era imposible. ¿Qué era imposible, perdón, disculpe? Reservar el cargo. Ajá. Pero, ¿qué pasa? La Suprema Corte me reserva el cargo. Y entonces Salud Pública asume que si la Suprema Corte dice que se puede, se puede. La Suprema Corte lo que dice es, si no vas y no cobras, no sos funcionario. Y el cargo en reserva no implica ser funcionario. Pero además son absurdos, porque diputado no podés tener un cargo en reserva en el Estado, pero si sos presidente, podés reservar tu cargo en Salud Pública. Tabaré Vázquez, si tuviera un cargo en Salud Pública, lo podía haber reservado. O sea que, o ministro. ¿Y qué fuerza, qué influencia puede tener uno sobre otro? Además, la separación de poderes existe, pero hay diputados del gobierno, de la oposición, y todos tenemos una línea de trabajo que está, nosotros no estamos divorciados del Poder Ejecutivo. Pero admite que en todo caso se prestaba para ciertas confusiones. Sí, claro, tantas confusiones que soy el único que le pasó eso. Pero a mí me parecía que era una gran oportunidad para democratizar el Parlamento, porque el Parlamento, si vos tenés 35, 40 años, sos funcionario público, renunciás a los 45, no te reeligen. ¿Qué pasa? Terminás siendo un político profesional y haciendo lo que sea para quedarte donde estás. Y a mí me parecía que lo mejor era lo lógico, vos venís, representás a tu pueblo y después te volvés a lo que estabas haciendo tranquilamente. O si no, si tenés un trabajo privado no hay problema. Claro. Bueno, ¿y de a quién más qué, Vega? Y me voy a ofrecer para barrer el comité del frente. En realidad yo creo que los cargos no son lo importante. Me parece que la militancia está por encima de los cargos que uno ocupe y yo no preciso de la Diputación para seguir militando en política. Voy a ser independiente dentro del Frente Amplio, ocupando la gran mayoría. En realidad el Frente Amplio es mucho más que la suma de sus grupos. La gente hoy vota uno, mañana otro, pues no están identificados fijos. Y bueno, voy a trabajar en eso, tratando de seguir peleando por estas cosas. Y también porque el Frente Amplio no pierda una esencia que debería tener, que es la transparencia. ¿Le falta transparencia hoy? Y en algunos aspectos yo lo denuncié, el MP forma parte del Frente Amplio. Usted ha denunciado entonces esa falta de transparencia y hoy decíamos, debería haber recorrido acaso tal vez los caminos internos, usted dice que en algunos casos sí, en otros no. ¿Hubo un apartamiento de los ideales del MPP, de la línea programática que se había fijado el Frente Amplio como tal? Esto no es ideológico, es humano. Hay un enamoramiento del poder. El poder es peligroso, es cómodo, te da una serie de ventajas, entre otras cosas, lo digo porque es así, hay gente que salió a conocer el mundo, que de otra forma capaz que nunca viajaba. Está bien que se viaje, yo no estoy en contra específicamente de los viajes. Digo lo que pasa, la realidad es esa. Y hay que tener mucho cuidado con ese manejo. Yo igual tenía resuelto no volver a ser diputado porque justamente creía que la eternización en los cargos es una mala cosa. Bueno, ¿usted va a seguir siendo médico, cirujano? Yo ya soy, no dejé de serlo. Correcto, nunca dejó de serlo, pero digo, va a seguir con ese rol, digamos, profesional. Sí. Correcto. Era medio peleador usted también con el tema de los cirujanos, ¿se acuerda que se ganó unas cuantas críticas de sus colegas, no? Y bueno, yo digo lo que pienso. Ahora, yo no ofendo a nadie. Digo lo que pienso, si no te gusta, claro. Macanudo. Después, bueno, con aquel incidente... Además, disculpame, yo creo que el tema... en este país tenemos que ponernos, estructurar cuáles son las cosas. Los cirujanos peleaban como si tuvieran un sueldo de miseria. Y a mí me van a hacer el cuento que tienen un sueldo de miseria. Y dejaron sin asistencia, o intentaron dejar a la gente que menos tiene. Pero no seas malo, que ganan 10 veces menos que ellos. ¿Y qué le hizo hoy un colega después de toda aquella pelea? Y me pasa lo mismo que en el MPP. Oficialmente no les gusto, pero la gente de abajo está encantada. Bueno, ¿el MPP es una lucha interna por cargos? Sí. Creo que en toda organización humana. Hasta en el cuadro del barrio. Bueno, ahora han venido en bajada, pero yo viví en mi cuadro, en mi barrio, en Florida, había lucha electoral y cosas así. ¿El MPP viene en bajada? Yo les he planteado a los compañeros, y como se los planteé, no tengo ningún problema en decirlo públicamente, que se están exponiendo a un revolcón histórico. ¿Qué es el revolcón histórico, por ejemplo? Y van a perder gran parte de su caudal electoral por las cosas que
que están pasando, que han hecho y que... ¿Comprometiendo un nuevo gobierno del Frente Amplio? No, porque la masa frente amplista no tiene una definición fija. El MMP, como cosa rara, estuvo 10 años como fuerza mayoritaria, pero en realidad en el Frente cada 5 años cambiaba. O cada elección había una mayoría nueva. Batalla se fue del Frente Amplio en el 89, siendo la gran mayoría del Frente Amplio. El Frente Amplio ganó la Intendencia de Montevideo, creció electoralmente y Batalla se fue sin nadie. Ajá. ¿Le faltó liderazgo a Mujica como para una mayor cohesión? Liderazgo no, yo creo que el estilo de conducción de Pepe es este que todos vemos. Él deja ser, se maneja muy con ese tipo de libertad, a veces tranca la pata. Él dice que al principio fue demasiado bueno y no le fue bien, siendo demasiado bueno. Sí, no me gusta el término. Creo que tuvo una estrategia equivocada. Ajá. Creyó que la derecha era posible domarla integrándola a las estructuras. Y en realidad, la conclusión que él dice, yo hace mucho que la tengo. Nos miran a nosotros como si fuéramos electos por los habitantes de Marte, no por los habitantes del Uruguay. Nos miran con un dejito despectivo, como diciendo estos que están acá. ¿Usted sigue sosteniendo esa situación de derechas e izquierdas en Uruguay? Eso no se abole por decreto, es una cuestión de ideología. En realidad, ahora queda mal decirse de derecha, pero existe. Hace poco, estos días hubo, a raíz del tema de la Suprema Corte, hubo unas declaraciones que a mí me hicieron acordar a los líos que hubo en el 73. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué declaraciones? Y estaba Sanguinetti, Lacalle, el Partido Independiente que no existía en ese momento, la Asociación Rural, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, y faltaba la Asociación de Banco del Uruguay, que como en realidad marcharon casi todos los bancos extranjeros, pero después eran los mismos que apoyaban a la derecha en aquella época, hoy se juntaron para apoyar, no creo que lo precise, pero para apoyar los resultados de lo que definió la Suprema Corte de Justicia. La derecha existe. Hay una derecha ideológica, hay una derecha económica. ¿Usted comparte esa visión que tiene el senador Laurier de que el poder hegemónico incide y presiona decisiones de la Corte de Justicia? Los que integran la Suprema Corte de Justicia son seres humanos. Cualquier ser humano que vive en este mundo tiene presiones. Además yo trabajé en el Poder Judicial. Yo sé cómo funciona el tema y estoy seguro que se sienten presionados. No es que alguien los llame y le diga, vos, resolvé esto, pero el ambiente los afecta. ¿Y la manifestación convocada en rechazo a las decisiones de la Corte no es también incidir sobre el poder del Estado? ¿Usted no participó de la marcha, por ejemplo? No, yo estaba en Florida. ¿No? Si la marcha no, fue una manifestación. Sí, en tanto sea pacífico, a mí no me parece mal lo que pasó el otro día, pero digo, invadir porque digo, las instituciones son más que las personas. Y yo que venía medio con un dejito despectivo con el tema de la Cámara de Diputados, uno después entiende que hay ciertas cosas que son símbolos que vale la pena mantener, más allá de que los integrantes sean dignos de esa integración, de esa institución o no. Eso es otra discusión. Y a mí me parece que la Suprema Corte de Justicia, con todos sus defectos, como toda cuestión humana, es algo a preservar. Bueno, yo le quiero agradecer estos minutos, diputado. Seguramente lo encontraré más adelante, no sé si como barrendero del comité de base o ocupando un cargo. ¿Va a votar a Tabaré Vázquez? Espero que no me encuentre un quirófano. Bueno, sí, tiene razón. Bueno, cuídeme. En tal extremo, cuídeme. Si Vázquez decide ser candidato, lo va a votar a él. Obviamente, yo creo que Tabaré, me guste a mí o no, es obviamente el próximo presidente de los uruguayos. ¿Le gusta o no? En algunos aspectos sí, mucho. En otros tengo algunas cosas que no me gustaron mucho, pero en realidad... ¿Pero cuáles no le gustaron, por ejemplo? Y él tenía un modo un tanto autoritario de manejarse en algunos aspectos, pero dado las consecuencias que han tenido esta apertura, me parece que en algunos aspectos no le faltaba razón. Él va al centrismo, según lo manifiesta. Esto es convocar de pronto a fuerzas más allá del Frente Amplio. ¿Comparte esa mirada hoy de Vázquez? Sí, porque me parece que es la estrategia adecuada para un país que sigue partido y que si lo mantenemos partido nos va a ir mal a todos. ¿Lo de Esteban Pérez le sorprendió? Sí. Esteban yo aprendí a quererlo. Es cuadradito ideológicamente,
Me sorprendió su actitud, me parece muy digna. Pero no tiene nada que ver conmigo, no es que nos hayamos puesto de acuerdo. No lo involucro a él en lo que yo hice. Claro, y son temas diferentes. Él habla de una agencia de colocaciones en el MPP. Yo dije algo parecido. Ahí coinciden. Sí. ¿Discrepa en todo caso con lo de Haití, con el retiro de tropas, o coincide también en eso? No, yo tengo una visión distinta. Creo que en realidad me parece que la ONU, pero sería pedirle peras al olmo, y el olmo no tiene peras, ¿no? La ONU debería tener misiones de paz de otro tipo, en el cual estuviera no solo militar, sino además reconstructiva, es decir, mandar médicos, maestros, con guardia, porque ahí no sobrevive nadie. Entonces, lo que me parece ingenuo es decir, no, sacamos las tropas, mandamos, se lo dije un día a un diputado que planteaba eso, mandamos albañil y al menos no queda ninguno. ¿Pero no le pareció grave que en función de versiones hubiera hablado de que poco menos que iban a hacer la plancha los militares uruguayos allá? Sí, me pareció grave, sí. Me pareció grave y no me consta que pase eso, pero digo, Esteban es honesto consigo mismo. Si lo dijo, lo debe creer. Muchísimas gracias. A las órdenes. Bueno, estuvimos con Álvaro Vega, el diputado apartado del MPP, que continuará en su banca hasta el 1 de marzo. Máximo hasta el 1 de abril. De abril. Tengo un problemita que resolver. El del frigorífico, ¿no? Sí. De eso vamos a hablar también.